Aquí tienen una foto que yo encontré para, para enseñarles lo que es un día en la vida de una abogada de inmigración. Las leyes de inmigración son así. Uno comienza por aquí y después tiene que doblar derecho, y después izquierda, y después dar un dar círculo por mucho tiempo, y después subir la loma, bajar la loma, subir, bajar. Eso es que es una ley bastante complicada. Todos los días, particularmente con esta administración, hay cambios que afectan el trabajo que uno está haciendo. Yo al principio de cualquier acuerdo de representación con los clientes le tengo que decir, hoy es así, ahora es así. Podemos esperar que el caso va a ir así, pero no se lo puedo garantizar. Y en cualquier momento no pueden jalar el piso por debajo. Así tenemos que siempre mantenernos, los abogados de inmigración, informados. Hay muchas redadas sociales, abogados que se juntan para hablar de los cambios porque pasan tan rápidos y hay muchas. Podemos comenzar con hablar con las agencias, porque en la ley de inmigración hay muchas agencias que están entremetidas en este proceso. Comenzando con el Departamento de Homeland Security. Esta es la agencia donde existen los oficiales de ICE, ¿verdad? Este departamento lo crearon después de que se cayó las dos torres, y es donde está también la agencia donde uno manda sus aplicaciones si está tratando de conseguir la tarjeta verde, si estás pidiendo una visa U, las cosas así afirmativas que uno está pidiéndole al gobierno, uno se lo pide al Citizenship and Immigration Services, UCIS, a veces le dicen los de la comunidad, ¿verdad? Si esa es una agencia. Después también hay ICE, que son los policías de inmigración. Así ellos son los que están enforzando algunas leyes ahí en las fronteras. También se encuentran oficiales de ICE en los aeropuertos. Ellos son los que están, cuando uno está tomando un viaje internacional, uno siempre va a confrontar un oficial de ICE. Y también hay oficiales de ICE que trabajan fuera, no necesariamente en la frontera ni en los aeropuertos, pero en la comunidad. Y ellos están a veces recogiendo a personas que tienen órdenes de deportación, o también existen oficinas por todos los Estados Unidos donde las personas que entran por la frontera tienen que ir, no sé si ustedes conocen a personas que tienen que ir a Richmond o a Fairfax a ir a firmar. Ellos dicen, tengo que ir para mi firma, o tienen grilletes y tienen que ir a presentarse. Es con esa agencia que se están presentando. El Departamento de Justicia es otra agencia aparte del Departamento de Homeland Security, esa parte. Y ahí, debajo del Departamento de Justicia, están las Cortes de Inmigración. El pensamiento es que no queremos que todo esté debajo de la misma agencia. Los Estados Unidos, la Constitución de nosotros, algo que es bien importante, no es tener todo el poder en un lugar, pero que haya balance en el sistema. Así, las Cortes de Inmigración están aparte en el Departamento de Justicia. El Departamento de Salud y de Servicios Humanos es otra agencia todavía, pero esta agencia se enfoca muchas veces con los niños que están pasando por la frontera, que llegan solos. Ellos se hacen cargo de los niños después de que inmigración le abre el caso de deportación. ¿Okay? ¿Algunas preguntas sobre estas agencias? Okay. Muchas veces las personas se confunden con las diferentes claves que hay. Le ponen todos los inmigrantes en una categoría, cuando en realidad hay muchas diferentes categorías. Hay inmigrantes bajo la ley, ¿verdad? Bajo la ley de inmigración, hay lo que le dicen los inmigrantes y los que son no inmigrantes. Lo que quiere decir eso es que los que están pidiendo residencia permanente, los que han recibido un asilo, ellos tienen el intento de vivir y trabajar en los Estados Unidos. Así ellos están pidiéndole algo al gobierno que es permanente.
Ellos están inmigrando aquí para quedarse. Los no inmigrantes son los que vienen con visas de turista solo para un tiempo y van a regresar a su país. Los que vienen como estudiantes a asistir a la universidad o a veces vienen para trabajos de corto plazo, pero están admitidos para un propósito específico y hay muchas diferentes visas que caen bajo esa categoría. A veces, como alfabet es la alfabeta, le dicen la sopa de alfabeta, todas las visas, porque comienzan con A, B, C, D, y ahí van todas las diferentes visas que existen. Pero esos son visas que uno pide en su país, en la embajada americana, y a veces se lo dan, a veces no, y viajan, tienen un periodo de tiempo donde se pueden quedar y después se tienen que ir. Y si no se van, tienen que encontrar una manera de o pedir otra visa o permanecer por medio de la residencia permanente. Vamos a comenzar a hablar sobre los mitos que existen, ¿verdad? Esto es lo más frustrante, yo creo, a veces de mi trabajo. Cuando yo hablo con alguien y me dice, pero ¿por qué simplemente no piden la ciudadanía? ¿Por qué están aquí sin permiso? Que pidan la ciudadanía, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado ese mito? Yo sí. Hay solamente algunas formas de pedir la ciudadanía o de tener ciudadanía, ¿verdad? Uno nació en los Estados Unidos, es ciudadano porque es un derecho de nacimiento, ¿verdad? Yo nací en Boston, yo soy ciudadana americana, ¿verdad? Así es que funciona ese derecho. Un juez de inmigración que una vez vino a una clase y dio una charla, me dijo, ¿y cuál es la primera pregunta que tú le debes de preguntar a todos los clientes? Y la pregunta es, ¿dónde nacieron sus padres? Porque a veces uno es ciudadano y ni cuenta se da que es ciudadano. Porque si tu papá o tu mamá nació en los Estados Unidos, usted puede ser ciudadano y ni saberlo. Así, una de las preguntas más importantes es, ¿dónde nacieron tus papás? Y a veces, o lo más probable es que me dicen, en el país. Pero yo digo, ¿estás seguro? ¿Seguro? Porque es una manera de poder cambiar su estatus, de aclarar eso y ser ciudadano sin saberlo. Ser adoptado por un ciudadano americano es una manera de pedir la ciudadanía, pero la adopción es un proceso bien complicado y es bien formal, no es solamente como custodia, ¿verdad? Custodia es poder para tomar decisiones legales y importantes sobre el cuidado de un niño, pero adoptar es cortarle su familia, sacarlo de la familia y ingresarlo en la familia de uno en una manera formal. Así es un proceso bien específico. Y a veces uno se convierte en un ciudadano con naturalización, ¿verdad? Uno ya tiene su residencia permanente por 5 años y se va a convertir en un ciudadano. Pero ahí es que yo creo que existe el mito, porque yo pienso que algunas gentes piensan que es automático desde sin permiso a ciudadano, ¿verdad? Hay pasos entre medio, ¿verdad? Uno no puede solamente llegar a ser ciudadano sin uno de los primeros 3, ¿verdad? Así para la cuarta pieza uno tiene que ser residente para después pedir la naturalización. A veces son 5 años, a veces son menos, dependiendo de la situación. ¿Algunas preguntas sobre esos puntos? Ok. En los 1996 más o menos hubo unos cambios grandes en la ley de inmigración. Yo recuerdo cuando era pequeña, conocíamos muchas personas que llegaban a trabajar por algún tiempo y después se iban. Llegaban a trabajar por un poquito de tiempo y después se iban. Y no había como una consecuencia como existe ahora en día en la ley. Después del 1996, una ley nueva salió que es muy perjudicial para los inmigrantes.
lo que se trata es de la entrada legal y el tiempo aquí sin permiso. Así, si uno entra sin permiso, desde el primer día comienza a acumular lo que le dicen presencia en los Estados Unidos sin permiso. ¿Okay? Así, después de tener más de 180 días fuera de un permiso legal, si uno sale, vamos a decir, mi mamá está enferma, yo necesito regresar a verla, ¿verdad? Sale del país, automáticamente, sin que lo sepa o no, se te subió una barrera de 3 años. No puedes volver por 3 años. ¿Okay? Si estás aquí por más de 1 año y mi mamá está enferma, voy a regresar a visitarla, se sube una barrera de 10 años. Así son castigos. Castigos por entrar en una manera ilegal y castigos por estar aquí presente sin permiso por un periodo de tiempo. También los que entran con visa, ¿verdad? Vamos a decir, yo entré con visa de turista y se me venció. No salí, me quedé. Y tengo 10 años aquí. Si esa persona que entró con visa sale, igual se le sube la barrera de 10 años. Así, esa es una barrera bien problemática, porque si tú no sabes que existe eso, tú sales a visitar a un familiar y después regresas a tu vida acá. En el futuro vas a enfrentar lo que le dicen la prohibición permanente, una barrera permanente. Así, si tú te casas con un ciudadano, no vas a poder recibir la residencia porque ahora tienes un problema bastante grande, que es lo de la barrera permanente, porque entraste después o antes de que se cumplió el tiempo de castigo, ¿verdad? Déjame echar para atrás. I'll leave it there. Así, muchas veces cuando uno se casa yo creo que muchas personas se sorprenden cuando yo hablo con ellos, entran a mi oficina a decirme, oh, me casé. Yo los felicito, claro, pero me preguntan, ok, ¿ahora qué hago para hacerme residente? Y no están muy contentos cuando yo les digo que si entraron así sin permiso, tienen que regresar al país para poder entrar de nuevo porque no tienen una entrada legal. Y cuando salen se le va a subir. Si tienen más de 3 meses o 6 meses y más de 1 año, ¿qué se le va a subir? Una barrera, el castigo, ¿verdad? Así, ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre un perdón? Que existe un perdón, ¿verdad? El perdón es lo que uno tiene que hacer desde aquí, aprobarle al gobierno que merece ese perdón sobre esos 3 años o los 10 años. Uno lo pide desde acá y si se lo aprueban, salen y con la gracia de Dios van a su entrevista y regresan de nuevo. Pero hay muchos riesgos con eso para las personas, tener que salir así, no estar seguro. Y eso es la única cosa que ese perdón va a perdonar, ¿verdad? Así, si tú sales y dices, bueno, yo no le dije a la abogada, pero hace 30 años me agarró una policía, pero era por un poquito de marihuana. No era nada. Y el abogado me dijo que se iba a borrar de mi récord. Así, yo no se lo dije. Ese perdón solo perdona la entrada y el tiempo sin permiso. Así, si vas y tienes otro problema, ahí te quedas esperando otro perdón todavía. Así es bastante, no es una cosa que es rápido ni fácil. Para muchas familias hay mucho estrés con este proceso. Así sí, los felicito que se casaron, pero si entraron sin permiso es problemático. Ahora, la única diferencia es que cuando uno entra con una visa y se queda después del tiempo, con su visa está sin permiso en los Estados Unidos, tiene la presencia sin permiso, pero se casa con un ciudadano, es una diferencia. Si entró con la visa, no tiene que salir esa persona. Así, desde acá se puede hacer el proceso entero. El punto es que cada caso tiene su propia historia. Así, a veces la comunidad me llama y me dice, pero mira, fulanito que vive al lado, le salió la residencia
en 6 semanas y no tuvo que salir. Y, ¿me entiendes? Así mucha gente dice, ¿y por qué mi caso no es así igual? Es que cada caso trae su propio complicaciones. Oh. El otro mito que yo escucho mucho es, ¿por qué simplemente no se ponen en fila? ¿Verdad? ¿Por qué no vienen de una manera legal y se ponen en la fila? Así, ¿verdad? La verdad es que no hay fila para la mayoría de la gente, ¿verdad? Inmigración a los Estados Unidos, hay solamente 3 rutas diferentes, ¿verdad? Hay la ruta para la reunificación familiar. Así yo tengo una mamá, un papá, hermano, hermana, hijo, hija, que me va a pedir, ¿verdad? Así le dan esa ruta para la reunificación de familia, que en esta administración le han puesto la cadena, ¿verdad? Como que tiene un sentido negativo, pero para mí no es así. Uno naturalmente quiere estar con su familia, ¿verdad? Así existe esa ruta para familias. La segunda, que es difícil, es la de empleo, porque es bastante complicado, es como mamá pidiéndote a ti, lo único es que es el empleador. Así es invertir en una persona y tienes que encontrar un empleador que quiera hacer eso, y eso no es fácil. Muchas veces es reservado para los que tienen títulos de universidad, científicos. Es bien complicado y se está poniendo más y más complicado esa ruta. Existe empleo para agricultura, para lo de turismo, en hoteles y trabajar ahí, pero esos son trabajos que muchas veces no dan una venida para un estado permanente. Son visas que dan por un tiempo y uno tiene que regresar, pedir la visa de nuevo. Y son contratos que algunos de las vinerías, los vinerías piden muchos trabajadores así, lo de las manzanas, piden muchos trabajadores así, tabaco. ¿Y por qué? Porque la tensión en ese sistema es que es trabajo que necesitan trabajadores que lleguen a trabajar, y es trabajo que es difícil y no es para los débil. Tiene que ser una gente fuerte que va a hacer ese trabajo. Y la realidad es que los empleadores es difícil para que encuentren americanos que van a hacer ese trabajo, pero la tensión es que el Congreso no le quiere quitar trabajo a los americanos. ¿Me entiendes? Así los que son los dueños de las fincas están frustrados porque no encuentran aquí para darle empleo y no tienen los números para poder jalar de otros países tampoco. Así es un poquito complicado. Pero si uno está aquí fuera de estatus, ¿verdad? Entró sin permiso y ha sido un empleado de los mejores del patrón, ¿verdad? Y el patrón dice, yo te quiero tanto a ti, te quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Háblale a un abogado y yo te pido, ¿verdad? Eso yo encuentro que pasa mucho, porque uno trabaja duro y está aquí haciendo todo lo que necesita hacer, y los empleadores no quieren perder sus mejores trabajadores. El problema es que ya cuando uno tiene el tiempo sin permiso, aquí no existe un perdón para empleo, así como existe para los familiares. Así, si uno entró sin permiso, ¿cómo va a arreglar cuando sale del país y tiene esa barrera permanente? ¿Entienden? Así, por eso es que muchos me llaman y me dicen, ¿pero por qué no me puede pedir el patrón? Muchas veces es por eso. Protección humanitariana es la otra ruta, ¿verdad? Si tenemos familia, empleo, humanitariano, ¿verdad? Lo que cae bajo protección humanitaria es lo del asilo, lo de la visa U, que es para los víctimas de algún delito grave aquí en los Estados Unidos. Los que son víctimas del tráfico humano pueden pedir lo que le dicen una visa T. Hay otras diferentes, hay para los jóvenes uno que le dicen el estado de inmigrante juvenil especial. Así son formas de protección para personas que han sufrido muchas veces. Así es una
una de las rutas bien importantes y donde yo trabajo primariamente es en la vía de lo humanitariano y también con lo familiar. Muchas veces lo de empleo es las empresas grandes que están trabajando con lo de empresa e inmigración. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Así, Lupe ha trabajado como niñera por los últimos 5 años. Hace aproximadamente 6 años, ella entró a los Estados Unidos como turista y ha excedido su visa, así se ha quedado después de su visa. La familia Smith adora a Lupe como una miembro integral de la familia. La familia Smith quiere ponerse como sponsor o la quiere pedir a la Lupe para ayudarla y para ayudarle a obtener sus estatus legales. ¿Cuáles son las opciones para la familia Smith? ¿Hay opciones para ella por medio del empleo? No, ¿verdad? A mí me pasó porque en el 2012 estaba trabajando sigo trabajando con ellos y tuve el problema y me quisieron llamar a un abogado para ver si podían ayudar, me dijeron que no podían. No. Desafortunadamente es difícil, ¿verdad? Es un trabajo que no existe muchas avenidas por medio de visas que uno puede pedir de empleo. Así no hay muchas opciones de ese modo, pero vamos a hablar de otros. Las circunstancias cambiaron un poquito para Lupe. Lupe se ha casado últimamente a su novio Joe, quien es un ciudadano. ¿Cuáles son sus opciones? Se casó con un ciudadano ahora, Lupe. Así. Bueno, si Lupe ha entrado con una visa de turista, tiene la opción de recibir el perdón dentro del país, ¿no? Según la explicación que dio. Pero si ha entrado ilegalmente, tiene que salir. Sí, así ella entró legal, así como ella tiene esa entrada legal y se ha casado, excelente, así ella puede cambiar desde acá. Ella no necesita ese perdón porque aquí lo va a pedir todo, va a pedir el esposo la va a pedir y él también le puede pedir la residencia a la misma vez. El perdón que se pide desde acá se necesita en otro escenario. Así vamos a decir, por ejemplo, que Joe no es ciudadano, él es un residente permanente. Si Joe es un residente permanente, ella, Lupe, va a tener que pedir el perdón desde acá, va a tener que salir y va a tener que entrar de nuevo. O esperar que Joe se haga ciudadano. Porque cuando Joe se haga ciudadano, ella puede hacer todo desde acá. Así muchas veces con este trabajo hay que hacer muchas preguntas, hay que entender dónde está todo el mundo en su proceso para poder decidir cuál es la mejor. Bueno, puede ser que hay como 3 caminos que una persona puede tomar, ¿verdad? Este camino no va a tomar de así, este no va a poner así, este no va a poner así. ¿Cuál es que tú quieres? ¿Cuál avenida vas a tomar? ¿Verdad? El trabajo muchas veces mío es decirte estas son las opciones. El trabajo o lo que uno tiene que decidir es cuál es que va a escoger. Yo tengo una pregunta con respecto al primer caso. Vamos a suponer que Lupe, ha trabajado como niñera, pero resulta que ella ha entrado ilegalmente. Ella ha entrado ilegalmente, pero tiene esa especialidad con la niña porque alguno de los miembros, en este caso el niño, tiene una condición. Entonces, ella es especialista, digamos, en niños especiales, digamos, niños sordomudo X, pero ella tiene esa especialidad. Y entonces ahí sus patrones pueden solicitarla porque tiene la condición el niño y ella está capacitada para hacerlo. No. ¿No?
Si ella tiene la visa de turista o no de turista, bueno, sí, la visa de turista y todavía está vigente y hay tiempo para hacer un cambio para otra visa, extender la de turista para que los patrones comiencen ese proceso de pedir a una persona, posiblemente, pero ella no puede comenzar a correr tiempo sin permiso, no puede estar en contra de su visa. Que ella está aquí de turista y está trabajando es un problema porque uno no puede trabajar como turista. Así hay muchas complicaciones a veces. Yo entiendo lo que está diciendo usted. Eso es posible porque ahí pueden como ponerle una especialización a ese trabajo. Pueden poner como un job posting, como pueden porque primero, antes de pedir una persona de esta manera, tienen que escribir cuál es el trabajo y ofrecerle el trabajo a la comunidad, ¿verdad? Y si nadie más puede llenar ese trabajo, ahí puedes pasar para el próximo paso de ese proceso. Así es bastante. A veces eso de escribir esos trabajos es una especialización de los abogados de inmigración de empresa. Pero buena pregunta. Tengo otra pregunta. Ajá. Muchas preguntas. Es de dice que los hijos pueden pedirlos a sus papás a los 18 o a los 21. ¿Y qué procesos tienen? Los 21. Y ese es otro de los mitos que vamos a tocar. Es lo 21, donde un hijo puede pedir a sus padres. I don't know if it's the next one. El mito del bebé de ancla, que más, ¿verdad? En inglés le dicen anchor baby, ¿verdad? Yo tuve un profesor que me preguntó si yo era un anchor baby, que es como un poco muy, muy ofensivo, ¿verdad? Esto es como algo que dicen, vienen acá a tener hijos para poder después tener un estatus legal, ¿verdad? Así, eso es el bebé ancla. El problema que muchas personas no saben con respecto a este problema es que sí, tu hijo o hija, cuando cumplen los 21 años, puede pedir a su mamá y a su papá. El problema está con lo de la presencia sin permiso. Si la mamá y el papá entraron sin permiso, ¿verdad? Si entraron así, cruzaron por la frontera. Hijo y hija no es un familiar que le dan o le extienden ese perdón. Así, el perdón que se pide aquí antes de salir es solamente cuando es tu esposo que te estás pidiendo, o tu esposa, o tu mamá, o tu papá. Así, si es tu hijo o hija que te está pidiendo, no existe un perdón que se puede pedir desde acá. Así, uno tiene que salir a su país donde se le va a subir ese castigo y tiene que esperar en el país para el perdón. Y si no se lo dan, se quedan fuera por 10 años, posiblemente. O a lo mínimo va a estar esperando en el país 1 año, 2 años, para que el gobierno decida si le va a dar el perdón. Así es. Ciudadano, sí. Sí. No, tiene que ser por amor, yo siempre digo, si se casan por amor. Así, Debbie es una ciudadana y nacional de México, ella tiene 45 años. Ella entró a los Estados Unidos hace 25 años sin permiso y ha vivido en Charlottesville desde ese tiempo. Debbie es una mamá soltera con 3 hijos ciudadanos, uno de ellos con necesidades especiales. Ella es dueña de un restaurante popular. Ella es voluntaria en la comunidad, en su tiempo libre, y no tiene ninguna ofensas criminales, no ha tenido ningún problema aquí. Su hijo primero acaba de cumplir sus 21 años. ¿Cuáles son sus opciones? Acabamos de hablar sobre esto. Desafortunadamente, el hijo sí la puede pedir, pero ese perdón desde acá va a ser muy difícil para ella, aunque tiene una hija con necesidades especiales.
porque el perdón es solamente para esposo o esposa, madre o padre. Así, si es la hija con necesidades especiales o el hijo, vamos a cambiar esto un poquito y decir que Debbie es la que es ciudadana y su hijo primero es el que está aquí sin permiso. Ella se lo trajo. Cuando él nació en México, ella se lo trajo cuando él tenía 2 años y ese muchachito se ha criado acá, ¿verdad? Si su mamá lo pide a él, ella puede pedirle el perdón desde acá, ¿verdad? Si existe el perdón para madre, padre, esposo, esposa, pero no para hijo, hija. A lo mejor con el tiempo va cambiando eso. A lo mejor en otras administraciones ellos van a incluir hijo, hija en eso, pero yo pienso que es algo de propósito que ha hecho el gobierno para bregar con ese sentido para castigar, ¿verdad? Yo pienso que es un castigo, más o menos, para que la gente no vengan a tener hijos aquí, esperar el tiempo y después cambiar. Esa es la opinión mía sobre eso. Hablando de la fila, ¿verdad? Algunos familiares pueden pedir a algunas personas, así residentes permanentes pueden pedir esposa, hijos que son solteros o que tienen menos de 21 años, pero hay filas de espera, ¿verdad? La única visa que no tiene que esperar es cuando la persona es ciudadana y es su esposa, hijo menor, no hay que esperar tiempo. Pero todos los demás hay que esperar bastante tiempo. Así, si yo tengo una persona que es ciudadano ciudadano americano, pero tiene un familiar que está en México. Vamos a decir, este señor es mexicano, tiene un hermano que está en México, él quiere pedir su hermano. Él puede, pero darte cuenta dónde está México. Esta es la categoría F4, donde caen los hermanos y hermanas de ciudadanos americanos, ¿verdad? En este momento, el gobierno está bregando con casos recibidos el febrero 8 del 1998. ¿Cuántos años son esos? Eso es una persona ya adulta, ¿verdad? Así me dice el cliente, pero ya mi hermano va a tener 80 años. Esa es la espera. Así ustedes pueden ver todas esas fechas que ha atrasado está el gobierno con muchos de estos casos. Así decir, solo ponte en fila. Cuando uno tiene una espera de 30 años, no existe una fila. Está como mi papá, que nos pidió cuando era joven. Y ya cuando él le llegó la cita para arreglarnos, ya habían pasado más de 10 años. Sí. Yo ya casi tenía 30 años. Y solo casaron 3 de mis hermanitos y mi mamá. Y era la familia. Ahora un hermano, como dice usted. Sí, por el tiempo. 20 años y más. Y dicen, hazlo en una manera legal. El problema es que el sistema está frustrado, no hay avenidas a veces. Y a lo mejor algunas personas tienen 30 años para esperar en otros lugares, pero muchos a veces no tienen ese tiempo para dejar que pase ese tiempo sin tener que cambiar su vida. Así, ese es un mito que es importante tratar de cambiar. I don't know what I'm doing wrong here. Ok, rápido vamos a cubrir, how am I doing with time? Ok, opciones humanitarias. Hay asilo, muchas veces, que es el más común que yo veo en estos días. Hay la visa U, que hablamos ya un poco sobre eso, que eso es reservado para los que son víctimas de un delito grave en los Estados Unidos, robo, un asalto, la violencia doméstica, tipos así violentos. La visa T, que casi no se usa porque la verdad es que es un crimen que es difícil encontrar, ¿verdad? Porque es cosas que se hacen en la sombra y las personas que son víctimas tienen mucho miedo de los que lo están como abusando. Así eso es bien problemático y también existe la violencia contra las mujeres ACTA.
Eso es para los víctimas de violencia doméstica que están en relaciones con ciudadanos o residentes que usan el poder como en contra de su pareja. Así, yo soy ciudadano, te voy a llamar la migra si no haces lo que yo te digo. Y nunca pide al familiar, eso pasa a veces, uno se mete en una relación, el esposo o esposa no te pide y usa eso como el poder en la relación. Así, esa ley es especial porque le da a esa persona una avenida para pedirse uno mismo. ¿Dentro de qué visa o es posible que un testigo de crimen pueda adquirir una visa? De un testigo, con la visa U es cuando uno puede aprobar que en ser testigo también fue víctima. ¿O tiene que ser víctima? Sí. No solo testigo. No solo testigo, así víctima de alguna manera. Sí, a veces los testigos van a hablar en la corte y en ir a hablar comienzan a recibir amenazas, ¿verdad? Ahí comienza a ser más, aunque uno no fue donde la herida fue directamente, indirectamente es afectado. También si uno tiene hijo o hija que le hicieron algo, uno no fue el que fue victimizado, pero sufre por la proximidad. ¿Me entiendes? A veces es así. Uno va a ser la persona que va a hablar para el niño en esa situación. Así, la visa U tiene como opciones así, pero depende, caso por caso. Hay como diferencias, ¿verdad? A veces en los refugiados y los asiliados, ¿verdad? Los que están pidiendo asilo y los que están pidiendo refugio. Pero los dos son los mismos, es la misma cosa, es la misma definición bajo la ley que tienen las dos. La diferencia es que los refugiados ya en su país, los sacan del país, están en otro país y están buscando refugiados y los traen y ya cuando llegan con ese título, ya llegan con ese estatus, ¿verdad? Ellos están pidiendo lo mismo que piden los que están pidiendo asilo, lo único que lo están haciendo desde fuera de los Estados Unidos. Y llegan, después de muchos años de pedir eso, acá como refugiados. Los que están pidiendo asilo están pidiendo protección de la misma forma, pero lo están pidiendo desde acá. Así uno llega aquí y en su país hay una guerra civil, no puede regresar, está pidiendo un asilo. Pero a veces hay una guerra civil en su país, uno termina en otro país y llega a los Estados Unidos como refugiado. Así esa es la diferencia entre los dos. Pero tienen los mismos elementos bajo la ley. Así es un miedo de perjudicación, un miedo creíble que tiene raíz en algunos puntos específicos. Así yo tengo miedo de regresar a mi país por mi raza, por mi religión, por mi opinión política o por ser parte de un grupo particular, ¿verdad? Raza y nacionalidad son dos puntos que uno nace, la raza que uno nace. Uno no puede cambiar su raza, ¿verdad? Ya naciste así, eres así. La etnicidad, la nacionalidad es lo mismo. Eso no se cambia y no se puede cambiar, ¿verdad? Religión, opinión política son puntos de uno que son tan fundamentales al sentido de uno que uno no debe tener que cambiar su religión o su opinión política. Así, para ganar un caso de asilo o para poder tener un reclamo de asilo, tienes que poder mostrar que no solamente has sufrido o vas a sufrir, pero que ese sufrimiento es por raza, religión, opinión política o, ¿cuál me faltó? Nacionalidad, ¿verdad? Y ese quinto punto de grupo particular, eso no tiene una definición bajo la ley. Ahí es donde se pelea lo más complicado de asilo, en definir qué es un grupo particular. Así uno puede decir que ser mujer es ser parte de un grupo particular en algunos países, porque eso es algo, uno nace
el género que uno nace. Así eso no se puede cambiar. Bueno, se puede cambiar, pero no se debe de tener que cambiar, ¿verdad? Así uno tiene que entender que a veces el asilo cae, hay como maneras, es complicado. Ser parte de una familia, también uno nace a la familia que uno es, ¿verdad? Si el punto es, yo huí de Guatemala porque mi esposo me estaba maltratando y no importaba dónde yo iba en este país, él me seguía, me encontraba, me arrastraba para atrás. Yo llamaba a la policía llegaba a la casa y me decía, ¿qué tú le hiciste a tu esposo para que te pegara? ¿Verdad? Si yo no tengo protección por medio del gobierno y necesito la protección aquí, ¿verdad? Así... Pero si la familia es de dinero y te desaparecen los papeles, todos los documentos que levantaste en la policía, no hay para comprobar. La prueba es difícil a veces en lo de inmigración. A veces existen como así reportes de policía, a veces no. El testimonio más fuerte que uno tiene es el mismo voz de uno. Y después tratar de encontrar pruebas de otras maneras. A lo mejor tienes una vecina que fue testigo por muchos años del abuso que estaba sufriendo, familiares que pueden hacer como declaraciones para poder apoyar su reclamo. A veces los mismos niños fueron testigos desafortunadamente de lo que uno sufrió. Uno puede ponerlos a ellos a testificar, se puede ir a hablar con un psicólogo, establecer una relación y comenzar a hablar sobre toda la trauma que uno sufrió. Hay a veces formas y si existe, a veces hay algunas maneras, aunque le destruyó la familia o la corrupción. Eso es algo que uno puede encontrar en reportes. La corrupción en tal y tal país, si uno tiene dinero, eso existe. Así uno puede también agregar evidencia de las condiciones del país. Así en Guatemala mueren, yo creo, mujeres en un sentido que alarma, ¿verdad? Y no hacen nada. Los policías no investigan y eso está bien documentado. El problema con el asilo es que es complicado. Acabo de hablar de muchas pruebas, de muchos argumentos que uno tiene que tener que hacer. Esperar que una persona que no tiene el entrenamiento para hacer ese trabajo, que lo pueda hacer solo o sola y bien hecho, es la dificultad. Así, y más que ahora se ha complicado los casos de la violencia doméstica para las mujeres. Las personas que vienen vamos a decir, de Centroamérica, que están en la frontera, yo, por lo que he observado que has dicho, no caen bajo ninguna de esas dos protecciones de refugiados o de exiliados. ¿Y eso es cierto o yo lo interpreté de una manera incorrecta? Ellos deben de, si uno llega a la frontera y pide asilo y dice que tiene miedo de regresar, no es que tienen que aprobar todos esos puntos que yo acabo de tocar. ¿Tienen que estar en Estados Unidos, el solo llegar a la frontera y hacer esa petición es suficiente? Sí. Y llegar, a veces llegan en avión, ¿verdad? Y piden el asilo en el aeropuerto. A veces es en el desierto y lo encuentra inmigración ahí cruzando por el río o por otros lugares que piden el asilo. A veces es por medio de los puertos, donde es mejor, pero esta administración ha hecho mucho daño en los puertos. Es donde muchos iban antes a decir, mira, estoy aquí porque necesito ayuda. Lo único que uno tiene que aprobar ahí, en esa entrevista, en esa interacción, es que el miedo que uno siente es creíble. Así no tiene que aprobar su caso en ese punto, solo que es creíble. Y si es creíble su reclamo, le deben de dar tiempo para presentar ese reclamo a un juez de inmigración. Eso es lo que se tiene que hacer en este punto. Pero ahora algunos lo están forzando de quedarse cerca de la frontera
en un campamento o a veces en casa hogar, como shelter, ¿verdad? En refugio, por algún tiempo. Yo creo que dijeron 60 días, algo así, para tener una audiencia con un juez. Es un lío, pero no es todos que le están haciendo eso, son algunos, cómo es que están. Y acaba de salir algo que dice que no pueden hacer eso, así, no sé. Te digo que es una cosa que día por día va cambiando. Pero Jessica es una ciudadana y nacional de El Salvador. En El Salvador, ella fue dueña de una pequeña pupusería. Ella tiene 2 niños pequeños nacidos en El Salvador. Es madre soltera. En el último año, Jessica ha sido aterrorizada, ayúdenme. Gracias. Por la ganga o la pandilla que controla su pueblito. La pandilla demandó que ella pague una renta mensual o la pandilla la va a matar a ella y a sus niños. Cuando ella negó pagar, ellos le pusieron un cuchillo a la garganta de su infante y le colocó una pistola en su cabeza y juraron que la matarían a ella si faltaba los pagos en el futuro. Después de esas amenazas fuertes, ella huyó con sus 2 niños. Así, hablando, ¿ustedes ven ahí sufrimiento? ¿Alguna perjudicación? Sí, no es nada fácil ver una pequeña de 2 años describir dónde es que le pusieron el cuchillo, dónde fue que le pusieron la arma a la mamá. No es fácil, ¿verdad? Uno sabe que hay sufrimiento y un dolor y una perjudicación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue que ella sufrió esa perjudicación? Sabiendo ustedes ya los puntos que yo como abogado tengo que tocar, ¿de cuál razón es que ella sufrió esa perjudicación? Por ser mujer empresarial. Eso es uno de los reclamos que yo voy a poner, que es una mujer que es empresaria, una mujer que es dueña de un negocio pequeño en tal y tal pueblo. Por eso es la perjudicación. Por ser mamá soltera, a lo mejor es otro punto. Pero algo que va a pedirme el gobierno es ¿por qué no se movió a otro lugar, a otro pueblo? Porque ellos van a querer ver que, bueno, uno puede decir, no importa, porque ella ya fue amenazada por esta pandilla tiene redadas, son fuertes, ellos te hablan, uno no puede llegar a un lugar nuevo porque ya está marcado, van a creer que tú eres de otra pandilla, así no puedes llegar una persona nueva a otro porque ellos controlan todo, son casi como un gobierno ellos mismos. Así ellos también van a querer saber pues, si el gobierno no controla o no puede controlar la situación. Así es, otra vez, con condiciones de país, uno puede darle apoyo a este caso para enseñar que no hay otras opciones para esta persona, ahí que el gobierno no le está ofreciendo el protección. Si alguien tiene un caso bueno, así como este, ¿cuáles son las...? Esto es un caso bien difícil. ¿Sí? Bien Bueno, difícil, si pero tiene un caso bueno. sí. Bueno, quiero saber cuáles son la probabilidad que le acepten el caso. Lo que a mí me frustra mucho de este proceso es cómo varía esa probabilidad dependiendo de dónde estás y cuál juez tienes. Si tú estás en Nueva York enfrente del Judge Zazau, ¿verdad? En la ciudad de New York City tienes un 86% porcentaje de posibilidad que vas a ganar tu caso, ¿verdad? Tú vas a Atlanta, 2% ganan sus reclamos de asilo. Así, la ley no es diferente en esos 2 lugares. Y por cierto que las historias no son más fuertes en Nueva York que están en Atlanta. Esto es una historia común que yo escucho desafortunadamente de lo que están sufriendo muchos en los países centroamericanos. Así, no debe de haber tanto variedad en este proceso, pero es politizado también desafortunadamente.
Porque dicen que, pues, verdad que los que pasan son muy pocos y a veces yo me pregunto, porque yo no sé cuántos son porque el caso no fue bueno o porque hicieron error y cuántos son porque por ninguna razón. Si ella se pasa del año en el país sin encontrar un abogado y sin meter su solicitud de asilo, ya comienza en un mal paso. Ya tiene otra barrera enfrente de ella para poder obtener el asilo. Y lo otro es, está llegando aquí con 2 niños, es mamá soltera. Obtener un abogado no es nada fácil tampoco. Así, si uno no puede, intenta de llevar este caso solo, no tiene como el conocimiento para poder pelear este caso en la forma que se debe de pelear. A veces tienen tanto miedo de todo lo que sufrieron y llegan, no buscan abogado y se quedan así, terminan con órdenes de deportación y a lo mejor tuvieron un reclamo pero no lo pelearon por el miedo. Pasan muchas diferentes situaciones, pero yo nunca, bueno, si viene esta persona y me dice, no me agarraron en la frontera, yo entré con mis 2 niños, estoy aquí, ¿puedo pedir algo? Este reclamo está difícil. No está fácil, no es seguro que vas a ganar. Así, si quieres pedirle así, lo podemos intentar. Parte de todo esto es seguir peleando estos casos, a veces es para perderlo, para al fin. Mira cuántos años duraron peleando lo de la violencia doméstica para las mujeres. Esto solo fue que ganaron ese caso en el 2012. Fue la primera vez que ahí comenzaron a reconocer que mujeres que están huyendo de la violencia doméstica merecen la protección de asilo. Y ahora estamos otra vez como asilo de pandillas. 2012. Sí, pero casi fue al principio. Sí, pero ahora ya con este abogado general que agarró este caso y le hizo así. Así ahora lo que estamos haciendo es seguimos peleando. No podemos parar, no podemos decir, bueno, ya no tienes reclamo, porque es un caso que tiene que ver con pandillas, no lo debemos de pelear. Hay que seguir peleándolo y encontrar maneras de pelearlo. Así, mujer que es dueña de negocio, mamá soltera, en este lugar. Y si perdemos en el primer nivel, seguir apelando el caso para que salga una buena ley que diga, sí, esta persona merece esta protección. Porque ahí es que ganamos con las cortes altas que dan como información para los de abajo. Así es complicado. Todo para decir que es un área de ley frustrante, complicada, pero no podemos parar de traer estos reclamos. ¿Alguien tiene algunas preguntas? Para mí fue mucha información, pero espero que aprendieron sobre esto. Sí, la violencia doméstica solo tiene que ser física o también es válida la emocional o psicológica. Puede variar, a veces es psicológico el abuso, a veces es económico el abuso. Uno controla con el dinero, no le quita el dinero que uno hace y controla todo, la isolación, no dejar que uno hable con su familia, no dejar que uno salga, los celos, ¿verdad? Hay muchas formas que el abuso puede ocurrir. Así no es solamente abuso físico, pero a veces bajo inmigración es más fuerte cuando hay, desafortunadamente, cuando es abuso físico. Pero el abuso tiene muchas diferentes formas. A veces también es con los niños. Es decir, te voy a quitar a los niños, nunca te voy a dejar ver a los niños si tú me dejas a mí. O si tú me dejas a mí y te casas con otro, te mato porque tú eres mía. Como hacer como que uno es propiedad, uno es menos porque es mujer, es difícil. También el abuso no es solamente de mujeres, a veces los hombres sufren abusos también. Y esto tiene hasta más estigma cultural porque los hombres no quieren admitir que hay ese abuso y más que a lo mejor los oficiales se van a burlar de uno si se presenta con un caso así. ¿Cómo recomienda que la gente que vino hoy, que está aquí hoy, pase esta información? Como que cuenten un poco de que
que han oído, pero recomiendan que hablen con un abogado sobre su caso, o ¿en qué manera? Sí, comenzamos con la información es poder. Así a veces encontramos a personas que tienen mucho miedo y no quieren reconocer que en los Estados Unidos es diferente a veces que en el país de uno. A veces uno viene con el pensamiento que los abogados no van a hablar con otra persona. Si yo hablo lo que yo vi, me van a hacer algún daño. No puede decir, no, los abogados aquí, tú me puedes decir a mí, yo siempre le digo a los, no tengas pena, no te preocupes, yo lo que tú me hablas a mí se queda entre tú y yo. Esto en las 4 paredes, tú decides lo que vamos a hablar fuera de aquí, pero conmigo es confidencial. Así tener como confianza en esa confidencialidad, yo creo que es importante. Y informarse sobre todos estos procesos, porque puede ser que uno no sabe que es elegible para algo. Nunca han pensado que porque mi papá nació en Texas y después se crió en México, que yo puedo tener una venida para ciudadanía. Así uno no sabe si no se informa. Y para mí a veces es un trabajo muy difícil, pero para mí lo más difícil es tener una persona llegar y me hablan sobre su caso y no hay nada que se puede hacer, ¿verdad? Eso es difícil, pero es importante hablar porque a lo mejor la respuesta es, no te puedo ayudar, pero a lo mejor la respuesta va a ser, pasó, dime más de eso y vamos a ver si hay algo que podemos hacer con tu caso. Una cosa más sobre la visa U, el delito tuvo que ocurrir aquí en los Estados Unidos. Así, si es víctima de la violencia doméstica en los Estados Unidos, ahí es que uno puede pedir la visa U si asistió con la investigación de ese caso aquí. El propósito de esa ley es para que uno se sienta como inmigrante con confianza de usar las policías locales, llamarlos, darle información, ir a las cortes. Ese es el propósito de ese sistema. Una pregunta, y si tienes ese castigo, digamos, de 10 años, ¿aún así se puede aplicar para la visa U? Sí. La visa U es una de las visas que perdonan mucho, hasta la barrera permanente. Así, si tú tuviste el problema que fuiste a visitar a tu mamá que se estaba muriendo y regresaste y ahora tienes esa barrera permanente, la visa U es una de las, y todo se hace desde acá, desde los Estados Unidos, porque es muy poderoso. Lo único que no perdona es si eres terrorista o nazi. Así, eso es, así, hay mucho que perdona. Sí, de nada. Es que sepan que Sin Barreras es un gran recurso también que tienen en la comunidad. Tienen mucha información, tienen las clínicas para con consultas con abogados y es un lugar donde se deben de sentir seguros, donde pueden llegar para información. Así yo pienso que esa es otra cosa que pueden ayudar, es ayudar a conectar a las personas con los recursos que tienen en la comunidad. Gracias. Oh, Frank, can I say one last thing? One last thing. En el otoño van a comenzar a hacer va a cambiar el gobierno local. Así es importante si uno es ciudadano y tiene poder de votar, que lo hagan en las elecciones locales, no solamente los grandes como las elecciones de presidentes, porque esos son importantes también, pero los locales nos afectan mucho. ¿Quién es nuestro fiscal en las cortes? Es importante porque si uno anda manejando sin licencia y caen en ese problema que pueden llegar a cárcel, el fiscal tiene mucho poder ahí. Así es muy importante, si uno no puede votar uno mismo, que le aconsejen a sus hijos que son ciudadanos, que pueden votar, que ya tienen más de 18 años, que lo deben de hacer, que se informen sobre quién son los candidatos, cuáles son las políticas de ellos y que voten. Es importante, tenemos una oportunidad de cambiar las cosas aquí en el otoño. Gracias. 3 cositas, las empanadas ya están.